Buenas, nuevamente nos encontramos ahora en este video para trabajar con el archivo de datos correspondiente a la actividad número 3. Las consignas de la actividad las encuentran en este link. Estas consignas estaban separadas en tres partes. Una primera en la que se solicitaba hacer un primer vistazo del archivo de datos con Infostat. En la segunda parte propone hacer algunas operaciones que resulta conveniente hacerlas con Excel, porque en algunas circunstancias Infostat es algo limitado para realizar esta etapa o estas tareas de curación de datos. Y en la última parte nos pide realizar una selección de columnas y una partición del dataset en dos tablas diferentes a partir de una de estas variables categóricas y guardar estas tablas también con formato Infostat. Bueno, en el caso de que no hayan tenido éxito o quieran controlar, en este video vamos a ir realizando cada una de estas partes. En primer lugar, vamos a descargar el archivo que está disponible en la página de datos abiertos del Gobierno Nacional. Este es un conjunto de datos que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Contiene información acerca de montos para cada periodo de diferentes programas de este ministerio. Si quisiéramos consultar la estructura del archivo, haciendo clic acá en consultar, obtenemos una descripción o un detalle de los campos que contiene este dataset. Vemos que son 5 campos. El primero corresponde al dato del periodo, el cual es un dato de fecha y hace referencia al periodo de tiempo analizado. También tenemos el monto, que está definido como número entero y hace referencia al monto del concepto, es decir, al monto del programa correspondiente. Luego un campo que se llama programa, veremos que está o debería estar definido como una variable de texto y hace referencia a las distintas líneas programáticas, es decir, los distintos programas sociales contenidos en este archivo. Argentina trabaja, ellas hacen un futuro, proyectos productivos comunitarios o potenciar trabajo. Luego un campo ID del programa, que es la codificación de estas distintas categorías y está definido como un número entero. Y por último, el concepto, que es una variable de texto e indica si el monto corresponde a un subsidio o al incentivo por producción. Bien, habiendo analizado o teniendo alguna idea acerca de la estructura y cómo está conformado este archivo, vamos a abrirlo ahora con Infostat. Luego de que ustedes descarguen el archivo, en el documento con las consignas, tienen el link desde el cual pueden descargarlo o lo pueden también bajar directamente desde la página. Para nuestro ejemplo hemos tomado el periodo o la actualización a enero de 2023. Bien, ese archivo, como ven acá en pantalla, contiene los 5 campos correspondientes ya mencionados y veremos qué sucede si luego de descargar este archivo, es decir, realizamos la descarga a nuestros equipos. Una vez que se completa esa descarga, como vemos acá en pantalla, podemos abrirla desde Infostat. Con el menú Archivo vamos a abrir, seleccionamos el archivo con extensión CSV. Fíjense que en Infostat debe estar activa esta opción donde dice todos los archivos compatibles y luego abrimos. Aparece una ventana, una interfaz donde podemos previsualizar cómo va a quedar la tabla una vez que completemos esta importación que estamos realizando. En esta parte debemos indicar cuál es el separador utilizado. Si tienen dudas al respecto, cuando van al explorador y ven en esta vista previa, digamos, ni siquiera hace falta ver el archivo, notamos que el separador utilizado es una coma, de manera que esto debería funcionar correctamente con solo dejar indicado ahí que es una coma. Además vamos a utilizar primera fila como nombre de columna y eliminar filas vacías.
Damos a aceptar y obtenemos una vista, o sea, los datos ya cargados en InfoStat para comenzar a procesar o realizarle algunas tareas de depuración. Comenzando por el periodo, vemos que el tipo de dato, haciendo botón derecho, tipo de dato, está definido como categoría, acá. Y eso a priori sería incorrecto porque el contenido de esta columna hace referencia a una fecha. Podríamos corregir esta definición, es decir, indicar acá fecha, pero lo que va a suceder es que como está, digamos, el formato de fecha del archivo de origen es año, mes y día, dijimos en la clase que no era un formato que admita InfoStat. InfoStat solamente trabaja con fecha, día y año. Perdón, día, mes y año. Entonces, lo que va a suceder, y con esto hay que tener cuidado, es que si yo transformo fecha, esto lo toma como un valor incorrecto para este tipo de campo y lo peor es que perdemos el dato y no hay forma de deshacer este cambio que hemos realizado. Entonces, esto lo vamos a después trabajar con Excel en la parte 2. ¿Sí? Va a ser una tarea pendiente para la parte 2 de la actividad. Bien, luego vamos a mirar el campo monto que contiene un dato numérico correspondiente al monto que se ha pagado en cada uno de los periodos, o el monto correspondiente a cada uno de los programas para cada periodo. El tipo de dato conceptualmente debería ser un dato numérico. Entonces, chequeamos que haya sido correctamente tomado por el InfoStat y vemos que está definido como un número real, que sería una variable numérica continua. Entonces, eso es correcto y lo dejamos de esa manera. Revisamos también que la variable programa, la columna que contiene la etiqueta de cada uno de los programas, debe estar definida en InfoStat como variable categórica y eso es correcto. Para la variable ID programa, vemos que tipo de dato está definido como un número real y en realidad es un ID, un código que hace referencia a los distintos programas. Entonces, podríamos dejarlo o como número entero o si no como etiqueta. Vamos a dejarlo como por ahora número entero. Por último, en la variable concepto hay algunas cuestiones que tienen que ver con la codificación, el encoding utilizado para transformar, digamos, caracteres que, por ejemplo, en este caso, tienen un acento. Entonces, para esto seleccionamos la columna con botón derecho, elegimos la opción editar categorías. En editar categorías vemos que en esta columna aparecen dos categorías. La primera es presentismo, que está correctamente escrita, y la otra es prestación. Y aquí podemos reemplazar ese carácter que era incorrecto por una O con tilde. Ponemos aceptar y quedan las etiquetas corregidas. Bien, bueno, cerramos el archivo. Si queremos podemos conservarlo, digamos, le vamos a poner parte 1 y queda guardado. Recuerden que nos ha quedado pendiente resolver el tema de fechas. En la parte 2, en el inciso A, dice que analicemos las variables en cuestión y describir sus características, que en realidad es lo que acabamos de hacer también con InfoStat. Pero vamos a ver ahora cómo toma el Excel al importar el dataset y vamos a ver si hay alguna diferencia con respecto a lo que hicimos recién en InfoStat. Vamos a realizar tareas de depuración y luego volver a guardar el archivo con formato CSV con estos cambios realizados y veremos cómo quedan estos cambios importando nuevamente desde InfoStat el nuevo archivo. Allí donde tengamos los datos crudos, el archivo que descargamos, vamos a abrir con ahora el Excel. En este caso vemos que toda la información del dataset está contenida en una única columna. Como vimos en clase hay varias opciones para separar estos campos en distintas columnas, con la opción datos, texto en columnas, damos la opción siguiente, vemos que acá no se separan automáticamente porque el tabulador utilizado es una coma. Eso por un lado. Damos la opción de siguiente y vemos que todas las columnas van a ser leídas con formato general. Podríamos intentar
a la columna periodo, definir o indicarle que esto se trata de una fecha y que el formato que queremos para esta columna sea día, mes y año. Damos la opción de finalizar y notemos como ya el campo fecha ha quedado automáticamente corregido. Algo que también mencionamos en clase fue que muchas veces cuando trabajemos con tablas, con control T podemos definir o indicar cuál es el rango que contiene los datos de nuestra tabla. Con respecto a valores numéricos, vamos a ver qué ha pasado con el campo monto. En este caso, el separador de decimales es un punto. Si quisiéramos realizar alguna operación con este campo, por ejemplo esto, sumarle 100, nos va a dar error. ¿Por qué? Porque para Excel, y según la configuración regional de cada equipo, en mi caso, el separador de decimales es la coma. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la columna entera con control L, vamos a decir que reemplace al punto por una coma y que realice todos los reemplazos en esa columna. Y ahora de esa manera vemos así este campo está definido como un valor numérico. Voy a eliminar esta columna innecesaria. Luego la columna correspondiente a los nombres o la etiqueta de cada uno de los programas, a priori no tendría inconvenientes, podría chequear acá con los filtros, a su vez, que por ejemplo no hay etiquetas que hagan referencia al mismo programa, es decir, cada uno de estos programas está correctamente definido. Solo nos restaría o quedaría pendiente la corrección de este carácter. Fíjense que una manera de hacer reemplazo de caracteres es, voy a copiar la parte que deseo reemplazar en esta columna, con control L, indico el carácter que quiero reemplazar y lo voy a reemplazar por una O con tilde. Reemplazar todo y queda bien. Una vez que terminamos, voy a decir que esto quede guardado, archivo, en mi carpeta donde tengo estos ejemplos, y en este caso voy a revisar que quede delimitado por comas y no esta opción de CSV con formato UTF-8, porque recuerdan que eso por ahí trae algunos problemitas luego con InfoStat, así que voy a guardarlo con esta opción de CSV delimitado por coma. Bien, en el último inciso, ahora lo podemos cerrar, aquí quedó mi CSV guardado. En el último inciso nos pedía que chequemos en InfoStat cómo han quedado ahora estos cambios que hemos realizado. Entonces, nuevamente abro InfoStat, me voy a abrir y con la opción de todos los archivos compatibles selecciono el archivo CSV que acabo de guardar. Sabemos que el tabulador es una coma, le damos a aceptar y vemos como ahora, sobre todo el campo fecha, que era el que nos había traído problemas en la primera parte de la actividad, ahora queda correctamente definido. Con botón derecho voy a revisar que en tipo de dato, fíjense que no lo tengo definido, pero si elijo fecha, ya queda indicado que ese campo contiene datos fechas y no perdí la información, como nos pasó en la primera parte. El campo monto debería estar como tipo de dato real, ¿sí? Le vamos a dar tratamiento de variable continua. El campo programa, tipo de dato, es una variable categórica. En ID podríamos definirla, habíamos dicho, como tipo entero o categoría. Podemos dejarlo como categoría. Y en prestación, tipo de dato es una variable categórica. Bien, eso en cuanto a estructura, contenido de las columnas, qué tipo de dato tiene cada una de estas columnas. Nos faltaría hacer algún análisis con respecto a si hay algún dato que no sea válido, por ejemplo, si apareciera un monto que sea demasiado raro, que no haya valores extremos. Deberíamos revisar si hay celdas vacías y demás. Entonces, una opción es trabajar con estadísticas y tablas de frecuencias. Vamos a primero trabajar con las variables categóricas, que serían el dato del programa y el dato del concepto. Vamos a ver cómo se comportan estas dos variables. Bien, acá ¿qué deberíamos revisar? Que no haya etiquetas o categorías que estén escritas de diferente manera, pero hagan referencia al mismo programa, por ejemplo. Cuestiones por ahí más de estética, porque así como vemos escritas acá las categorías, cuando realicemos algún gráfico o algún otro procesamiento, por ejemplo, la categoría correspondiente a proyectos productivos COMU,
ha quedado trunca. Entonces podríamos mejorar esa etiqueta y escribirla de otra manera para que si realizáramos algún gráfico, esa etiqueta quede correctamente definida. Por otra parte, la variable concepto vemos que ha quedado escrita de manera correcta y no requiere hacer cambios. Volviendo al archivo con los datos, nos quedaría pendiente trabajar o analizar el contenido del campo monto en cuanto a los valores, ver si tiene celdas vacías, ver si aparecen valores que sean atípicos. Con la opción de estadísticas, medidas de resumen, vamos a procesar los datos de ese campo, monto, solicitando que detecte la cantidad de datos, calcule una media, un desvío estándar, mínimo, máximo, estos datos son muy importantes en esta instancia de curación, los cuartiles, y dejamos tildada esta casilla de datos faltantes. Al aceptar, ahí vemos que ha leído correctamente 366 filas, que es lo que a priori contiene el archivo. Acá aparece un valor negativo como mínimo, valor de monto para ese campo. Al tratarse del pago que se realiza a cada beneficiario de estos programas, no deberíamos esperar un valor negativo en ese campo. Entonces ahí ya tenemos algo para indagar un poquito más y tratar de corregir. Para indagar aún más sobre el comportamiento de esta variable monto, podemos recurrir a herramientas gráficas, como son por ejemplo el histograma o el gráfico de caja y brazos. Con el menú gráficos seleccionamos por ejemplo histograma, allí queda indicada la variable monto, damos a aceptar y vemos en este histograma que gran cantidad de observaciones se encuentran en valores más pequeños de la variable y habría algún valor que está muy alejado del resto y que probablemente se trate de un valor outlier o un valor atípico. Otra herramienta gráfica muy útil con el objetivo de detectar valores outliers es el gráfico de boxplot. Ahí dejamos indicado el monto, aceptar y todo lo que aparece por fuera de la caja, en este caso se ve muy pequeña, que es esta partecita amarilla con sus respectivos brazos, todos los puntos que aparecen alejados de la masa principal de datos pueden considerarse valores outliers o atípicos. Principalmente podríamos decir que se trata de un valor extremo, que está realmente muy alejado del resto. Más adelante van a haber técnicas cuantitativas para determinar límites y especificar con precisión si existen o no estos valores. Acá intuitivamente podríamos decir que hay un valor, o esta variable presenta un valor que es realmente diferente del resto. Es importante detectarlos porque cualquier análisis que posteriormente realicemos con esta variable va a estar afectando, o cualquier cálculo que realicemos con el campo monto. Volviendo a nuestro archivo de datos, podemos ver, por ejemplo, que el programa Argentina Trabaja posee montos de 1200 y demás, y una forma rápida en InfoStat de detectar valores máximos o mínimos es seleccionando la columna de interés y haciendo clic en alguna de estas flechitas, digamos, en la superior rápidamente nos detecta el máximo valor que se presenta en este campo y haciendo clic en la otra los mínimos valores. Entonces, vemos claramente que aquí habría un monto correspondiente al programa Ellas Hacen del año 2013 de 120.000 pesos. Rápidamente podemos observar que para ese mismo programa, en el mismo año, hubo montos de 1.200 pesos, 1.200 pesos, 800, así que claramente este sería probablemente algún error de tipeo donde se ha indicado un valor cero de más y podríamos proceder o bien a eliminar directamente el registro completo o si tenemos la certeza de que el valor que corresponde para ese periodo es de 1200, hacer la corrección pertinente. Por otro lado, podemos ordenar el campo monto de menor a mayor utilizando la opción Datos, Ordenar, seleccionamos el campo a través del cual queremos ordenar todo el set de datos, monto, lo dejamos seleccionado e indicamos el criterio, en este caso de menor a mayor. Ordenamos y de esta manera han quedado los valores más pequeños al inicio de la tabla. Con el objetivo en este caso de encontrar estos valores que eran negativos, si se trata de un plan social
de una percepción y de un dato indicativo, es decir, cuánto se pagaba en este periodo, marzo 2014, para el programa Argentina Trabaja, bueno, no debería aquí estar indicado un valor negativo. Así que también procedemos a corregirlo, indicando el valor 800 en ambos casos. Y ahora procedemos a buscar algún método para imputar este dato faltante. Con respecto a esto, hay muchos métodos realmente. Uno muy simple puede ser utilizar el promedio correspondiente, por ejemplo, a la propia variable. Podemos obtener ese cálculo a través de estadísticas, medidas de resumen, indicando el monto y aceptamos. Bien, este es el procesamiento que obtenemos y podríamos considerar este primer valor como un valor posible para imputar ese dato faltante. Noten que de 120.000 que teníamos como dato máximo, ahora el monto más alto es 32.714, con lo cual esa corrección fue muy importante. Podríamos, para mejorar el criterio de imputación, tomar la media, pero considerando únicamente el programa Ellas Hacen. Entonces, una alternativa es volver a procesar las estadísticas de medidas de resumen, considerando la variable monto, pero en particiones indicar por programas, es decir, seleccionamos la variable programa y entonces ahora va a calcular las mismas medidas descriptivas, pero separando por programa. Aceptar y vamos a notar cómo cambia la media según el programa. Entonces, la otra alternativa es, en lugar de tomar el promedio general que calculamos recién, podríamos en su lugar considerar el promedio correspondiente al programa particularmente para Ellas Hacen. Sería 1482,65. No obstante, como les decía recién, el periodo es bastante largo, entonces para mejorar aún esta estimación o considerar un promedio que sea más representativo para ese año en particular, podríamos volver a obtener esta misma salida, pero solo considerar los valores correspondientes al año 2013. Para esto vamos a realizar previamente un filtro en la tabla, es decir, vamos a dejar activos únicamente los casos o las filas correspondientes al año 2013. Para eso, con la opción Datos, Acciones sobre las filas, seleccionar casos o directamente con Control K, podemos tomar como variable para, seleccionar el campo periodo, aceptamos, y de estas alternativas vamos a utilizar entre. Como este campo ya está previamente definido como fecha, podemos indicar acá que tome aquellas filas que van desde el 1 de enero del año 2013 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Antes de aceptar debemos hacer clic acá en agregar para que funcione esta especie de filtro. Damos a aceptar y vamos a notar que han quedado 32 casos seleccionados, es decir, 32 filas activas, y cualquier procesamiento que realicemos se va a hacer sobre estas filas activas únicamente. Entonces, estadísticas, medidas de resumen, volvemos a trabajar con la variable monto, mantenemos la partición por programas y damos a aceptar. Ahora notamos que aparecen solamente dos programas, Argentina Trabaja y Ellas Hacen, y así obtenemos el promedio de monto para el programa Ellas Hacen únicamente para el año 2013, 1015,38. Y ese dato podría ser considerado para imputar ese dato falta en la tabla. Volvemos a la tabla y este sería el dato que necesitábamos imputar. Bien, ahora para volver a seleccionar los datos completos de toda la tabla, una alternativa es ir a edición, seleccionar todo y con la opción datos ponemos activar casos seleccionados y vuelven a estar todas las filas activas. Ahora podríamos volver a revisar el gráfico, el histograma que hicimos recién para la variable monto y notemos cómo ahora, ¿sí?, al haber desaparecido ese valor extremo, se logra una mejor representación de los datos. Una tarea muy importante en esta etapa de limpieza de datos es detectar filas o registros duplicados. Para poder hacer esta tarea con InfoStat
vemos que la tabla de datos con la que estamos trabajando contiene 367 registros o filas. Con el menú Datos y la opción Generar tabla con casos no duplicados, al seleccionarla podemos incluir los campos a partir de los cuales queremos detectar duplicidad. Para este caso selecciono todos los campos, es decir, voy a estar eliminando aquellas filas completamente idénticas. Aceptamos y la nueva tabla generada vemos acá abajo que contiene 366 filas, es decir que había una fila duplicada en nuestro set de datos. Habiendo hecho esta última tarea, vamos a guardar la tabla. Con la tabla que acabamos de guardar, continuamos con la tercera parte de la actividad, donde nos pide que conformemos un nuevo campo, es decir, una nueva columna en el dataset, que llamaremos programa-completo, que contenga el dato de ID del programa y su descripción. Para eso, en nuestra tabla de datos, utilizamos la opción del menú Datos, cruzar variables para formar una nueva variable y elegimos el programa ID, el código del programa y la etiqueta correspondiente a cada código. Podemos elegir cualquier separador, por ejemplo, guión bajo, y aceptamos. De esa manera vemos que se genera una nueva columna que cruza o digamos concatena los datos de esas dos columnas. Vamos con doble clic sobre la columna, cambiarle el encabezado que debe llamarse programa-completo. De esta manera guardamos nuevamente el último cambio y queda la base de datos ya limpia y depurada para continuar trabajando con algún procesamiento ya más avanzado. Además, en esta actividad se solicita que realicemos una partición del dataset en dos tablas, de manera que cada una contenga las diferentes observaciones, registros, según las prestaciones consideradas. Es decir, que vamos a realizar una partición horizontal, vamos a separar en dos subconjuntos el dataset original que tenemos, considerando las categorías de la variable prestaciones. Notemos que en el archivo esa columna o esa información está incluida en la columna concepto, donde para recordar a través de una tabla de frecuencias podemos chequear qué contiene esa columna o qué campos contiene y vemos que una etiqueta hace referencia a presentismo, debe ser un tipo de programa que contiene 114 valores, es decir, la frecuencia, la cantidad de veces que se repite esa etiqueta en el campo es 114 veces y la frecuencia absoluta para prestación es 252. Entonces vamos a subdividir el dataset en dos tablas, una con 114 registros y la otra en 252 registros. ¿De qué manera? Con el menú Datos, Particionar tabla, seleccionamos el campo que utilizaremos como criterio para la partición, Aceptar, indicamos qué formato queremos para la salida y vemos que se generan automáticamente dos tablas. Una nueva tabla con 114 filas y la información correspondiente a presentismo y la otra tabla con información correspondiente al concepto prestación, que contiene 252 filas. Estas dos tablas vamos a guardarlas, indicando que se trata de montos de transferencia. En este caso estamos guardando la referida a prestación, indicamos en el nombre, guardamos y por otra parte guardamos la tabla correspondiente a presentismo. La última tarea que se solicita es abrir el dataset depurado de InfoStat y revisar el impacto de los cambios, esto es, volver a hacer un análisis más exploratorio para revisar que no hayan quedado errores, que haya consistencia en los datos y demás, y se guarda nuevamente con extensión InfoStat. Bien, hasta acá llega la actividad, espero que les haya servido al menos para repasar algunos conceptos. Sabemos que luego en la práctica los casos que se presentan son mucho más complejos que esta actividad. La idea es que vayan empezando a practicar y a familiarizarse con el software InfoStat, que es el que van a continuar utilizando en el resto del curso.